Gracias por estar aquí acompañando a todos estos protagonistas que tenemos en la primera fila. Hace 2 años que se empezó este proyecto con la Concejalía de Cultura, con Pili Osés, que en este momento no puede estar con nosotros, pero es la que lo empezó. Y luego lo unimos con Bienestar Social, que es la que yo presido. Un proyecto que en realidad es gracias a la generosidad de las personas que están en la primera fila, 20 peralteses, que al principio les costó un poco decir que sí, porque pensaban que tenían poco que aportar, pero hoy vamos a ver que tienen mucho que decirnos. Desde el Ayuntamiento les estamos eternamente agradecidos a María Jesús Irigaray, María Dolores Martínez, María Jesús Elizalde, María José Zorrilla, José Luis Balduz, Pili Pérez, Josefina Campos, Víctor Manuel Osés, María Jesús Irigaray, Ana María Osés, Patro Hernández, José Luis Orduña, Ángeles Osés, Juan Basarte, Mercedes Osés, María Ángeles Resano y a 4 residentes de nuestra residencia San Miguel, que están representados por Jesús, que es el que ha podido bajar, que son María Ruiz, Lole Izurriaga, Jesús Alonso y Pilar Pérez. Gracias por vuestra aportación y desde el Ayuntamiento os estaremos eternamente agradecidos. Y a partir de hoy sois partes del patrimonio de Peralta y así quedará reflejado en nuestro archivo municipal. Ahora Juan Carlos, como alcalde, os va a decir unas palabras y después Abel Castillo, que es el responsable de recopilación Abril, y Alfredo Asián, que es el director del archivo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ya tenemos los archivos preparados, ya tenemos vuestras entrevistas grabadas y la verdad es que, bueno, pues ha costado porque todavía recuerdo que la primera reunión importante que teníamos para empezar a hablar de este proyecto, ya para empezar a planificar las entrevistas, pues fue el 20 de marzo de 2020. Que si recordáis, el 14 de marzo se declaraba el estado de alarma. Entonces, bueno, ese es uno de los principales motivos por los que se ha demorado. Pero, bueno, quiero remontarme un poco al inicio de la legislatura, a la precampaña, cuando nosotros la primera frase que dijimos en la campaña electoral fue: queremos poner en valor la historia de nuestro pueblo. Muchas veces cuando hablamos del patrimonio de la historia parece que estamos hablando únicamente de ruinas y poco más, ¿no? Y es verdad que las ruinas tienen su importancia, hay que ponerlas en valor, pero creemos que este es uno de los proyectos en cuanto a conocimiento de nuestra historia reciente de más valor. ¿Por qué? Porque es contado por las personas que lo han vivido, que lo habéis vivido. Por lo tanto, pensamos que este proyecto probablemente ahora quizás no se le dé tanto valor, pero en años posteriores, en generaciones posteriores, cuando sepan saber el modo de vida que había principalmente en Peralta años atrás, siglos atrás, pues tendrán que acceder simplemente a estas grabaciones y lo podrán escuchar de la voz, de la palabra de quienes lo han vivido. Cosa que, como bien sabéis, cuando se cuenta la historia, la cuentan los historiadores, evidentemente con una información que sacan pues de escritos, etcétera, pero no es lo mismo que escucharlo de quienes lo habéis vivido. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento, y ya como decía Lola, no me quiero repetir, nuestro agradecimiento por vuestra generosidad y por pasar a formar parte de nuestra historia. Siempre habéis sido parte de nuestra historia, pero ahora la habéis contado y por lo tanto va a quedar documentada, va a quedar en el archivo de Peralta y, como digo, generaciones futuras lo que sabrán es que en Peralta se vivía de una manera determinada y había unas costumbres y un modo de vida contado por las personas que lo habéis vivido. Muchas gracias y que lo disfrutéis. Buenas tardes, soy Alfredo Asián, profesor de la Universidad Pública de Navarra, director de este proyecto que no solo se hace aquí en Peralta, en Azcoyen, sino que estamos haciéndolo por toda Navarra y Baja Navarra, ¿no? Lo primero, efectivamente, como ha dicho el señor alcalde, os quiero felicitar y os quiero agradecer vuestra generosa contribución. Es muy curioso porque he oído varias veces, algunos no tenían nada que contar,
tenían dificultades para pensar que pueda ser importante lo que iban a contar. No. Cuidado. El patrimonio inmaterial es como el agua, que se nos va entre los dedos. Es decir, no le damos el valor que tiene. Es más fácil ver pues, las ruinas, ver los edificios, etcétera, pero que lo que realmente es el patrimonio inmaterial que estamos rescatando hoy aquí son ustedes, son las personas. Porque el patrimonio son las personas y la identidad de los pueblos está marcada por las personas, los conocimientos, las tradiciones, aquellas cosas que son capaces de transmitir a las generaciones que vienen después. Eso para nosotros es absolutamente esencial, porque en un mundo que se está globalizando, que se está uniformizando, es decir, saber lo que es ser peraltés o peraltesa, viene en cierta manera definido por lo que ustedes han contado. Y lo que ustedes nos han contado es el patrimonio que la UNESCO en 2003 identificó como patrimonio inmaterial. Un patrimonio muy vulnerable, porque tiene que ver con las personas, porque es un patrimonio vivo, que tiene que ver con la memoria colectiva, que tiene que ver con las vivencias y las emociones que las personas comparten durante su vida. Y ese patrimonio tan bonito, tan interesante, que ustedes generosamente han compartido, efectivamente porque ha tenido el ayuntamiento la sensibilidad de ver que es un patrimonio importantísimo y que hay que recogerlo y recopilarlo en el momento, no cuando nos faltan estos mayores, no cuando nos faltan esta memoria viva, sino en el momento en que podemos dar un homenaje a todos ustedes a todos ustedes. Podemos decir que en general el patrimonio inmaterial son las expresiones, son los conocimientos, son todo aquellos saberes acumulados durante generaciones que se van transmitiendo pues, de padres a hijos, de ancianos a jóvenes. Decía Goytisolo que cuando un viejo muere en África se quema una biblioteca. Esta es un poco la idea que yo quiero que tengan, que entiendan que el patrimonio inmaterial no es algo sencillo, es algo importante, es algo que tiene que ver con cuándo se plantan estas legumbres, aquellas plantas, en saber cómo hacer las cosas, cómo hacer una receta tradicional. Todos esos elementos, expresiones, conocimientos que se van atesorando son los que a ustedes no les dan importancia, pero son de gran importancia para las nuevas generaciones. Con todo ese trabajo, evidentemente nosotros vamos a elaborar un archivo y a transmitirlo a las nuevas generaciones. También es muy importante la memoria, el patrimonio de la memoria. El patrimonio de la memoria compartida, de lo que uno ha vivido. Y esa memoria cómo genera también una identidad. Hay que tener en cuenta que la identidad posiblemente es cómo hemos sido, cómo somos y cómo nos gustaría ser. Pero también cómo no nos gustó ser, cómo no nos gustaría volver a ser. Y evidentemente todo eso tiene que ver con recoger su testigo. Todo ese trabajo no sería posible en la universidad pública y yo tengo ahí mis alumnos y mis alumnas de patrimonio, de historia y patrimonio, que luego trabajarán todos estos contenidos y que podrán procesarlos para que lleguen a las nuevas generaciones. Pero esto no sería posible sin el trabajo de la empresa de Abril. La empresa de Abril es una empresa que, claro, cuando decimos, bueno, es una empresa, pero las empresas a veces tienen alma, tienen corazón, y evidentemente lo han hecho. Y lo han hecho con ese corazón con que hay que hacer este trabajo. Entrando, rescatando esos recuerdos, rescatando esos conocimientos, compartiendo con ustedes todos esos saberes que atesoramos durante generaciones. Por lo tanto, denle importancia a lo que estamos hoy celebrando aquí. Hoy estamos celebrando aquí el homenaje a una generación de peralteses y peraltesas que nos están dejando el testigo y nos están diciendo, esto hemos sido, esto sabemos y esto os legamos de forma generosa. Por lo tanto, la generosidad con la que tenemos que agradecerles desde la universidad, porque a veces se nos llenan las palabras desde la academia, yo me gustaría
poder transmitirles la importancia del gesto generoso que estas personas han tenido, no solo con Peralta, sino con todo el mundo, porque han compartido generosamente lo que sabían, lo que habían vivido, y todo eso es particularmente importante. Gracias al Ayuntamiento por su sensibilidad, gracias a la empresa por su corazón, gracias a ustedes por su generosidad. Vamos a ver, si me permiten, vamos a ver un vídeo, nada, dura 3 minutos, pero es un poco para que entiendan el proyecto en el que llevamos la empresa, nosotros, muchos profesores, muchos alumnos y alumnas, pues ya más de 16 años, trabajando en toda Navarra. Posiblemente estamos haciendo el archivo más importante de Europa en cuanto a lo que puede ser el rescate de la cultura y la memoria tradicional. Y ese archivo es un archivo de acceso gratuito, es un archivo en el que todos ustedes pueden verse luego reconocidos. El que las nuevas generaciones puedan acceder a ese saber acumulado nos parece importantísimo. Vamos a ver el vídeo. La transmisión oral de la cultura tradicional de abuelas a nietos o de abuelos a nietas apenas se da en la actualidad. Las nuevas tecnologías, los medios audiovisuales, el imperio de las pantallas, al fin y al cabo, hacen cada vez más difícil que los imaginarios colectivos locales subsistan a la corriente de la globalización. El despoblamiento rural en favor de la sociedad urbana también empuja a una cada vez menor transmisión intergeneracional del patrimonio inmaterial. Es imprescindible recopilar y divulgar nuestra cultura oral tradicional. La recopilación de esa memoria, de esa cultura oral tradicional, de ese patrimonio, nos mostrará cómo eran nuestros pueblos hace 50, 70 u 80 años. El archivo audiovisual del patrimonio popular inmaterial de Navarra es una herramienta ideal para conocer, reforzar y extender la identidad de cada pueblo y de cada valle. Los medios digitales actuales deben estar al servicio de esa labor, para que podamos llevar a las pantallas de cada lugar los contenidos propios de cada lugar, para que garanticemos la transmisión de nuestras canciones, de los juegos, los cuentos, las memorias, las historias, los testimonios vitales y los saberes ancestrales. Y aunque la recopilación de estos contenidos garantiza que no se pierdan cuando las personas portadoras se nos van, recopilar y almacenar no es suficiente. Es urgente comenzar la recogida ahora, porque ya es tarde, pero también lo es la transmisión. Hay que pasar el testigo a las nuevas generaciones, dar a conocer todo ese patrimonio, para que los nietos tengan conocimiento de la vida y de los pensamientos de sus abuelas. Es imprescindible reavivar la conciencia colectiva. Por todo ello, es muy importante que las propias vecinas y vecinos de cada localidad sean las protagonistas de este proyecto. Vamos a recopilar sus historias de vida, de su propia mano, directamente, para que sean el testimonio vivo de la memoria del siglo XX de su localidad para siempre. Ese material tan valioso ofrecerá distintas posibilidades en el futuro. Posibilitará la confección de documentales, será el contenido de páginas web específicas acerca del patrimonio oral de cada localidad. Los vecinos interiorizarán el valor de su patrimonio y las entrevistas realizadas podrán ser utilizadas como material didáctico en las escuelas. Corresponde a cada localidad poner en valor y salvaguardar su propio patrimonio inmaterial, recoger el testigo de una generación que ha vivido un cambio histórico, garantizar que dentro de 100 o 200 años nuestras bisnietas, nuestros bisnietos, escuchen y vean a nuestras abuelas y abuelos, a sus antepasados de 6 generaciones previas. Bueno, yo soy Abel Castillo, el representante un poco de la empresa de la BRIT, de la ejecutora del proyecto. Entonces, en primer lugar, y en nombre de las personas que han andado haciendo las entrevistas, pues quería agradecer a todas las personas entrevistadas el haber aceptado participar en las entrevistas.
siendo además, como decía Juan Carlos, los tiempos que eran, nos ha tocado la pandemia, nos ha tocado de todo, y aún y todo, pues hemos conseguido, gracias a su colaboración y a sus ganas, pues llevar a buen puerto el proyecto, y aquí tenemos hoy un poco el resultado. Entonces, muchísimas gracias. Decía Alfredo que somos una empresa con corazón, y es verdad, disfrutamos con nuestro trabajo, nos encanta ser la correa de transmisión de sus conocimientos, de sus saberes, de sus cuenticos, de sus historias, y que a través nuestra las podamos transmitir al resto de Navarra y al resto del mundo entero. El vídeo que vamos a ver hoy no pretende ser un resumen de todo el trabajo que hemos hecho, ni mucho menos. Es un vídeo que nace y muere en este acto, no tiene mayores pretensiones. Lo único que hemos hecho es poner una secuencia de cada entrevista, una detrás de otra, y bueno, lo que sí espero es que les guste. Quiero hacer una puntualización. En el vídeo, este vídeo pretendemos que sea pues un acto donde nos sintamos todos a gusto, y hemos excluido no hemos incluido ninguna secuencia de memoria histórica de la guerra civil y de la posguerra. No la hemos incluido por dos razones. Por una parte, porque no queremos generar ningún tipo de tensión y no nos parece que este sea el acto adecuado para eso, y además porque ese tema necesitaría varios actos como este para tratarlo en profundidad, y no se puede tratar superficialmente. Nos parece que es un tema bastante profundo y serio como para dejarlo pasar en una secuencia de 1 minuto. Pero el material está recogido, hay un montón de secuencias, hay un montón de minutos sobre ese tema, y en un futuro el ayuntamiento, cuando el que sea, se pueden desarrollar iniciativas y cualquier tipo de instrumentos para transmitir en este tema también. Y sin más, les dejo con el vídeo, espero que les guste y... En una cueva, y mis hermanos también, todo. En el barrio Caserío, más arriba, pero Caserío. A ver, los de arriba eran 1, 2, 3, 4, lo menos 5 con cuevas. Y además teníamos un tejadito nada más, de 2 metros, y lo demás todo cueva, en piso, nada de... Abajo había una habitación donde dormían mis hermanas, y nosotros la arriba, y mi madre también. Y cuartos grandes, buenas. Y la cocinica baja. Ahora, el agua había que subirla a cantarlo. Que yo era tan pequeño que tenía que subirla. La llenaba el cántaro. Me ponía en el lavadero el cántaro. Se llenaba, me subía al cántaro, se subía yo al lavadero y me ponía el cántaro encima del lavadero. Y entonces me metía al hombro y lo cargaba. Y para arriba. Había que subir 6 cántaros para llenar el lavadero. ¿Y qué lloreras? ¿Qué cosas? Porque si no había manera. La luz teníamos de Goyojé, una lamparilla, pedían una lamparilla, pero por lo menos teníamos luz. Sí, eso sí, pero agua nada. Y el baño tampoco, el barranco, el baño. ¿Y animales vivían también ahí con ustedes? Sí, pues aquí abajo teníamos una cueva. Tenía mi padre en tiempos tuvo un ganado y teníamos una cuevita aparte que metía ahí. Y después mi madre llevaba cultos, llevaba conejos, llevaba pollos, de todo, para comer. Y para vender, vendía porque me hacía falta algo de dinero por alguna parte. ¿Os criasteis allá, en la cueva? Sí. Cuéntame, a ver, la cueva, vamos a describir bien, me has dicho 5 habitaciones. Y cada una con su ventana. Había una cocina que no tenía ventana, pero sí puerta a la calle, y una de cocina detrás, esa era fija. Las camas eran normales, lo que recuerdo es de madera, pero podía haber alguna de hierro. ¿Y los colchones? De borra, que era, como si dijéramos, lo que se desecha de alguna lana. Y en mi casa no, pero había dormido en un colchón que era de hoja de maíz.
y algún colchón ya de lana, de los que se hacían por las casas todos los años o cada 2 años. Venían las variadores de la lana, o sea, deshacían el colchón y lo rehacían otra vez. O sea, ¿tú entrabas en la cueva? En la cocina y al fondo una recocina. Y a mano derecha un pasillo largo, 1, 2, 3 y hasta 4 habitaciones, con su ventana cada uno, porque se le puso un marco con cristal y todo eso, y estaba el suelo pulido, se podía lavar bien, porque era hecho con un yeso fuerte, con piedrilla menuda. ¿Y en la cocina qué había? Había una cocina de leña y carbón, con la tapa de la cocina de hierro, no recuerdo que hubiera horno. ¿Había más cuevas en Peralta? Había más, lo que pasa que la nuestra yo creo que era una de las buenas. Había otras cuevas que tenían una casa de mampostería delante, o una fachada de mampostería. La mía era de roca y piedras sueltas de yeso. He conocido esa zona, pero había a lo largo de toda la ladera del monte, hacia el río, ha habido muchas más. Había candil, pero al final pues había una bombilla para la casa con un cordón largo que se recorría el pasillo para alumbrar las habitaciones. Y mi madre y mis hermanas mayores han bajado cuando pusieron agua corriente en distintos puntos de Peralta, pues han bajado con el cántaro a llenar y a subir o en el lado que hace como más típico o tan típico como el llevarlo en la cabeza, con la rodilla que decían. Ese era oficio de mujeres. Pues yo desayunaba siempre el café con leche y pan. ¿Y antes, en casa de tus padres, el pan? En casa. ¿Has conocido? En casa lo amasaba mi madre y de allá íbamos a la panadería. Oye, y luego en casa de tus padres, al mediodía, para comer, ¿qué se comía? Pues fue un puchero de alubia con tocino y el domingo un buen cocido. Un cocido de todo, y la sopa, y luego lo que había de carne con pimenticos y tomate. Esa era nuestra comida. Entonces era todo puchero. ¿Ya comíais pescado antes? Sí, también. Me traía del río. Iba a pescar, íbamos a pescar allá al río y allá mismo lo asábamos. ¿Sabes? Iba con los hijos allá al río, bueno, se lo pasaban bomba los críos y los padres. Y el marido pescaba y conforme pescaba ponía ya en el fuerrico y ya se iba a comer. El cardo de aquí no hay en ningún sitio, ni la borraja ni el cardo, ni la uva que había para el vino, porque se hacía un vino, bueno, el cardo es saber cocerlo bien, lo primero, limpiarlo bien, cocerlo bien en su punto, que no salga ni muy cocido negro, ni crudo. Yo, por ejemplo, pongo el cardo, pongo el agua a hervir, y en el agua que voy limpiando el cardo, echo un chorrón de limón. Cuando empieza a hervir el agua, con el cazo echo agua caliente al cardo que limpio y voy echándolo despacito, por partes. Y conforme lo voy limpiando, hago lo mismo, hasta el final, que echo lo más tiernico, y me gusta siempre en perola normal, no en olla. Si lo pongo en olla, a mí no me sale el cardo como en la perola hirviendo despacito, sin que pare de hervir, tiene que ser. Y sobre todo que eso, que esté en su punto, porque yo pongo bastante agua. Para un cacico, luego echo algo lo que tengo el cardo, y así, pues entonces está el agua templadica y no espanta al otro que está hirviendo, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora hay muchas clases de cardo. ¿El de aquí era blanco, rojo? Verde no, era verde y envuelto. Se envolvía en la tierra. Y entonces, cuando se envolvía en la tierra, pues el cardo cogía como si se pondría blanco, ¿sabes? Blanco. Entonces ese era, lo blanco era para ensalada. Eso es gloria divina. Lo compones
comes con ajico, vinagre y aceite bueno, y no hay mejor ensalada. Pero una anécdota que he contado muchas veces, un vecino mío, cuando pusieron los porteros estos automáticos, pues había una mujer que hablaba bastante Peralta. Y enfrente del ayuntamiento, una casa que hay, pues esa, yo creo que es la primera de Peralta que pusieron el teléfono automático, ese el portero. Y la madre de ellos, pues un vecino mío, viene a casa y no hacía falta a la Julia más que hablar con los marcos de las puertas. Y es que habían puesto el portero automático y estaba hablando con el hijo del vecino, la vio y que no hacía falta a la Julia más que hablar con los marcos de las puertas. En Peralta no se conocían y el primero que pusieron es en esa casa. Cuando empezaron a poner las televisiones en Peralta, claro, íbamos a una casa, ya estaban las casas externas, íbamos a casa de un vecino y pagábamos una peseta por ir a ver la televisión. Los vecinos han puesto una televisión y en cuanto así bajó, pues a ir a ver la televisión y pagamos una peseta. Pues muy poca comida porque, claro, mi madre se tenía que ir a trabajar o a aspirar, o a la remolacha, o a coger lo que sería en el campo. Y nos dejaba todos solos. Y allí pues había pocas cosas. Por ejemplo, después mi madre se iba a la mimbre y yo muy pequeñita tenía que hacer lo que podía en el fuego. Y me acuerdo que hacía un arroz que yo iba a la tienda y le pedía a la tendera colas de abadejo para hacer con las patatas o con el arroz o con lo que fuera, que no sabes lo que salía de él, pero bueno, lo tenía que hacer. Mi madre mucho, al campo mucho, a la mimbre, a la fábrica de conserva, que había más, pero era solo tiempos, o sea, no seguido. Y teníamos que ir a llevar al hermano que teníamos más pequeño a darle el pecho a Lee. Era una odisea. La vida de pequeña una odisea, pero bueno, se pasó. A ver, las familias más ricas generalmente eran del campo y llevaban pues todas las tierras, o sea, mucha tierra. Y esos siempre los ricos, o sea, había 4 ricos, 5 ricos, 6 ricos, pero ricos. Pero vamos, que ellos no se relacionaban mucho con la gente. Sí que había una. Era don Plácido Bayo, que llevaba sombrero y ella con peinetas y elegantes. Pero yo puedo decirte que conmigo, o sea, que eran con la gente, dices, los de verdad, los de cuna de verdad, eran como más sociables, más, ¿sabes? No se daban importancia. Y esos a mí me querían adoptar. Porque ya verás que te hemos de dar, has de tener de todo, casi. Bueno, y yo lloraba, que yo quiero estar con mis hermanicos, Y después cuando me enfadaba con ellos les decía, ahora sería rica, ¿por qué no me fui con Mi marido tenía aquí un tío, soltero, lleva muchos años. Entonces es que en Andalucía no había trabajo, no había nada bonita. Dabas un jornal, como se dice allí, una vez a la semana y yo vivía con mi suegro, no tenía casa, no tenía nada. Y entonces este tío llamó a mi marido, le dijo, oye, mira, vente por aquí, por Navarra, porque entonces había trabajo. Si no te gustaba buscarme una empresa, te metía en otra. Entonces yo me quedé en Andalucía con mi hija, casa de mis padres. Y él se vino aquí a Navarra. Y aquí encontró, pues, trabajo que tenía porque quería. La cantera, las obras, en todo sitio, porque había trabajo por todos sitios. Luego este era jefe de la mina, de Potasa, este hombre, lo colocó y nos venimos aquí, nos buscaron la casa y no está, ¿no? ¿Qué te sorprendió cuando llegaste? Que no sé. En la vida, en la forma, en la gente, distinto. Allí lo que no quieren es que sepa. ¿Dónde? No te dejaban estudiar, bonita. No. Aquí hay gente analfabeta porque eso es lo que necesitamos nosotros. Gente que no se puede defender. También había, sí. Había uno allí donde te digo yo que teníamos allí en término cerca de Falces, el huértico nuestro, pues se llamaba Julián. Para cuando había gente que no hacía el riego del campo bien a su debido tiempo o no limpiaban los regadíos para que correría bien el agua, y estaban los guardas, y sigue habiendo, creo que sigue habiendo guarda del agua. El hombre que te he dicho que estaba aquí en mi casa,
ese era el pesador de la báscula. Había, donde está la residencia de ancianos, ahora, pues en esa acera, ahí estaba la báscula, en aquellos años. Y era un cuartico y tenía pues una báscula, y ahí subían los carros o lo que fuera, y ahí pesaban lo que fuera, y ese era basculero del ayuntamiento, trabajaba para el ayuntamiento. Pues el alguacil y el sereno, y el ayuntamiento pues estaban los escribientes y las cosas estas, los serenos y los alguaciles, y no había más. Pues este que te digo era cojo también, tenía parálisis también, y solamente hacía lo de alguacil. Por ejemplo, otro que hubo, que era andaluz, que se casó con una de aquí, Diego, pues ese también solamente hacía lo que era alguacil. Hombre, había alguno del pueblo, uno que se llamaba Pedro, pues que tenía también campo. El sereno, pues estaba toda la noche por la calle, y además decían, por ejemplo, las 4 y sereno, las 3 y sereno, iba dando las horas. Y si alguien le decía que le llamara a cierta hora, pues iba y lo llamaba. Los alguaciles, pues controlar el pueblo. Cuando eres crías, ¿a qué soléis jugar? Al ninoreo. Es como tú, ¿no? Se nos permite el ninoreo. Y al ladrón, a la soga, a los pitones, todo eso. Todo el día, todo lo que podíamos cuando llegábamos de la escuela, todo lo que podíamos a la calle. Al río, nos escapábamos, si una vez a poco movo. Y ahora, cuando se me pasó a mi madre de que me subieron a casa que casi me ahogaba, yo llevaba así en el alda unas sandalias, aquellas que nos compraban, y las había estrenado un día o dos antes. Y se me fueron a caer, claro, se fueron a caer. Cuando ya se me pasó a mi madre de que no me había pasado nada, me dio una paliza con las sandalias. Era aquella vida. Oye, ¿y muñecas? ¿Ya tuviste? Yo sí, hija. Porque tenía dos tías, hermanas de mi madre solteras, que trabajaban, estaban sirviendo en Pamplona. Que aquellas le traían muchos juguetes, pero yo que me va a pasar algo con una muñeca tan bonita. Me la cojo una vecina, que se fue de envidiado de qué, me la coge, se va y se le echa en la porción un punto que tenía. Lo que yo llevo era la muñeca. Las bodas pues eran como era, más o menos, iba la gente a verlas. Se casaban, salían, y había ahí. Pocas iban, a ver si siempre se hacían alguna foto y eso, pero de ahí a comer. Que venían cocineros y eso, las bodas pues ahora, la que podía, había gente que si se le había muerto a alguno iba de luto, otras iban de largo, pero más de pequeña iban muchas con traje, pero no de blanco. De blanco ya empezaron, ya cuando yo estaba trabajando, que digo, mira, las encerradas, a mí me toca que se han hecho cascabeles. Cuando nacía el Señor, el día que se resucitaba el Señor, después de misa, se salía por las calles a tocar cascabeles, cencerros y cosas de esas, eso sí. Pero cencerradas, como iba a cantar al novio o a la novia, no me tocaba a mí. Cuando moría un familiar, se hacía el velatorio en casa. En casa, sí. Yo a mis padres los he amortajado a los dos yo. Se quedaba en el piso, se le bajaba la entrada cuando iba a ser el funeral, que normalmente eran por la mañana. Pues por ejemplo, media hora antes, si iba a ser la misa a las 12, pues venía el cura por el difunto y se bajaba un rato antes, se bajaba a la entrada. Sí, y ya la caja cerrada y todo, pero a la casa no. Sí que entonces había una costumbre de hacer una lista y mi madre y mi tía iban avisando de casa en casa que se ha muerto el fulano, a tal hora el funeral, tienes que pasar a los bancos, porque pasaban, así como ahora pasan los familiares a los bancos o los amigos o sin avisarles nadie. Pero entonces sí que se encargaban ellas dos de avisar que tenían que ir al funeral. Sí. Después de la misa venían a casa toda la gente a darte el pésame, porque entonces no iba la familia. Yo he conocido no ir la familia al funeral, fíjate.
por ejemplo, la viuda, pues llorando o todo, bueno. Pero entonces sí que venía la gente a darte el pésame. Y luego se rezaban, no sé si 3 días, venía una mujer y rezaba un rosario por el difunto, 3 días o así. Sí que había funerales de primera, de segunda y de tercera. Y según cómo fuera el funeral, pues se ponía el catafalco que se llamaba mejor o peor, más pomposo o menos pomposo, o más candelabros o menos candelabros. Me imagino que en aquella época la mayoría vivía del campo. Sí, entonces no había fábricas y eso, pues todo el mundo del campo. ¿Qué oficios has conocido aquí? Pues aquí carpinteros, herreros, sogueros. También, pero de eso una mínima parte, claro. ¿Y fábricas conserveras? ¿Cuáles fueron pues las primeras así? Pues a ver, aquí vino Muerza lo primero, después hubo también unas que eran del pueblo, Amadeo y el otro, el Rano también estaba, Pindumar. ¿Trujal? Trujal, aquí no ha habido, bueno sí hubo unos años, pero los capaos desaparecieron, porque yo tenía olivas y llevaba Andosilla, con el carro hasta Andosilla llevaba 4 o 6 sacos de olivas, al otro día otra vez, molino. ¿Dónde molíais? Moler, había 2 casas que se dedicaban tenían eso y para los ganados y eso se molía. En aquellos tiempos aquí en Peralta, ¿qué se sembraba? ¿Qué se cultivaba? Pues se hacía alfalfa, mucha alfalfa para los animales, la remolacha y qué más, tomate mucho, pimiento mucho, para la fábrica y eso se llevaba, se hacía mucho y mis abuelos tenían, vaya que me llevaban a mí y cuando quiera me echaban un tomatazo, baja Serreñón, tenía una galera y en el carro nos llevaba y está lejos, está cerca de Arlas, bueno en Arlas, hasta que nos hacía ya al atardecer, venía en el verano y en el invierno menos porque claro, yo creo que poca gente no tendría porque estas casas mismas tienen mucho corral y siempre han criado y han hecho eso. O sea, que te quiero decir que la mayoría sí que tenía. Siempre hay alguien que ha ido a la fábrica y se ha dedicado solo a la fábrica y al mes cobrar y ya está. Pero bueno, siempre han tenido un huertico para, ¿sabes? Este tiene un huertico también para entretenerse y eso. Porque a lo primero, cuando estábamos ahí en lo de donde la calle Mayor, ahí estábamos a renta. Pero ya después hicimos panadería aquí en la carretera Funes, y entonces estábamos trabajando las hijas y nosotros. Y entonces eso, empezabais a la 1:30. ¿Y qué era lo primero que había que hacer? Pues echar a amasar la masa, después hacer las bolas, hacer las barras, cocerlo. Después, cuando se cocía ya, que todo lleva a su curso, repartir el pan. Una de las hijas iba al pueblo al despacho y las otras pues a limpiar y así, y a hacer pastas. Si te cuento un detalle, no sé si te lo creerás, el día que se casaron mis hijas, estuvieron trabajando por la noche y a la mañana siguiente ya casarse. Siempre los domingos, mis madres, a misa, sí, sí. Mira, yo sé que me acuerdo de los dedos. Yo sé que me acuerdo porque él me ponía. Y todas las chicas, claro. Sí, bien bonitos que eran. Procesiones antes solía haber muchas, pero por ejemplo la del Corpus, así que recuerdes. Las hay preciosas, las hay preciosas. Y las flores que le echan al... Madre, hay un rosario de cristal que se llama... Pues es precioso. El rosario de cristal que tenemos aquí en Peralta. Es precioso. Antes había la milagrosa, ¿no? Ah, sí. Bueno, la tengo yo más presente. Bueno, las cosas que le pido yo a la milagrosa. Pasa un día en cada casa y le echas la propina que puedes, claro. Echarle a la casa de llevar una rajita así y le echas todos los meses. Te la pasan a milagrosa. A mi romería sí hay una que es San Pedro, se llama San Pedro, que está viniendo de Pamplona. Ahí se hace la romería de San Pedro. Hacen misa, luego una chocolatada muy bonita. Santa Redacha, decimos aquí, que las fiestas despachas, que nos toca San Blas. Y en San Blas salían a pedir roscos por las casas.
¿sabes? Llevaban una cuerda y metían los roscos en la cuerda y los llevaban por todo. Ahora no. ¿Chicos y chicas o solo chicos? Chicos solo. Y iban a casa de las amigas o los amigos. Aquí en San Babil, las hogueras, en San Babil se celebra mucho aquí. Asan patatas. ¿Asan patatas? Sí, las asan, longaniza, chistorra, que aquí decimos longaniza, pero... Y salchichas suelen hacer, en algunos sitios costilla, asan y cenan la gente así, por la noche en las hogueras. Curas, el párroco que me tocó a mí era don Carmelo Velasco, muy rectos, ya sabes, ellos pues sus cosas a rajatabla. Si os cruzabais con el cura por la calle, a besar la mano, y si no se la besabas te miraba un poco de lado. Tenían mucho poder los curas, ¿no? En los pueblos todo. Sí, autoridad. Sí, el alcalde y el párroco cortaban el bacalao. La romería San Pedro, que está ya viniendo de Pamplona, el 28 de julio. ¿Y ese día qué hacíais? ¿Ibais allá? Íbamos detrás de la procesión y allí decía la misa. Y cuando se acababa, hacían un chocolate y una taza de chocolate, y cuando había gente que se llevaba costillas y desayunaban. Venían luego a las 11 o así, venían toda la carretera desde donde está la iglesia de San Pedro, por la carretera, se iban por la calle Mayor a dar la vuelta. Allí hay una calle que se llama San Pedro, y se hace la fiesta. En Reyes se llevaba a las mozas regalos y se les dejaba en la ventana. Y si era una moza que eso, pues les dejabas un regalo bien, pero a otros les dejaba una remolacha, una calabaza o una cabeza de carnuz, o según lo que sería, por los quintos. Y vamos a pedir por las casas a las familias. Y con eso hacíamos una cena o comida. ¿Carnavales has llegado a conocer? Pues sí, algunos sí, otros contados, pero pues los que conocí era carnaval, engañarte con esto, con el otro, pero los que no conocí, si una moza te había rechazado en un baile o lo que sea, se ataban una samanta de bragas, de pinchones, y se rascaban con ella por haberlo rechazado en un baile y cosas de esas. Se las reconocía porque llevaban caretas todos. Pero vaya, al que se lo hacían sabía quién era la persona que lo había hecho. ¿A quién se lo tienes hoy? A la gente mayor. Nos lo contaba a nosotros. Las fiestas eran deliciosas, aunque no habría más que vacas. Y esto, después hubo piperos y la música no nos faltaba, y venían también los carruseles, pero eso, las cuadrillas pues lo pasaban en grande también. Hubo, por ejemplo, me viene al pensamiento, ¿no?, unas fiestas, algún día en la plaza hay una calleja que está paralela a la carretera, pero como era una calle que no daba ninguna vivienda a esa calle, pues los motes se meaban allá. Y metieron a toda la cuadrilla, la metieron en la cárcel para todos los amblases. En una ocasión estábamos bailando dos amigas, y en esto vienen tres mozos. El otro día hablé con uno de ellos, decía, las veces que me acuerdo, bueno, pues nos cogen entre las camisas, nos metieron en medio. Y yo ya no podía más y por un lado otro me salí.
con que viene una amiga, ¿qué ha pasado esto? Vamos ahora mismo al cuartel y vamos a denunciarnos, a la chiquita, todas al cuartel. Y cuando volvíamos, no había más que uno. Y dice, es que no estoy más que yo solo. Mirad, les decís a los serenos y tal. Pero cuando ya volvíamos le dije, no se va a denunciar a ninguno, a ver si los van a meter en la cárcel como hicieron el año pasado. Ni hablar. Cuando los vea les voy a dar un puño. Entonces llegué a la plaza, llegué al paseo, vi a uno de ellos, le di una bofetada, les di a dos, una bofetada a cada uno. Pero después al otro ya no lo vi. Y ya no le di, y ya después ya pues... Pero en realidad me encontré con uno y dice, la bofetada que me diste. Quiero cantarle a mi pueblo, quiero cantarle a mi gente, al pueblo que meció mi cuna, pueblo que me vio nacer, torre que llega hasta el cielo, atalaya de mi pueblo, tierras que bajan al llano, es el campo de mi pueblo. Llanito de Vallacuera, lleva el aire del Moncayo, blanca hermosura de nieva, es la Virgen de mi pueblo. Víctor Manuel Osés Zuazo. María Jesús Irigaray Irisarri. La he visto, ya la he visto. Sí, esta es de la presidenta. Loli Izuriaga Aguirre. Jesús José Alonso, de la Avenida. María Ruiz Fernández. Pilar Pérez Espada. María Ángeles Resano Arredor. Loli Martínez Ross. María Jesús Elizalde Barcos. María José Zorrilla Araná.
Ana María Osés Sobejano. Patro Hernández Mayor. Ángeles Osés Basarte.